Shabbat Shalom a los hermanos. El día de hoy, continuando con el libro de las revelaciones, el libro de Apocalipsis, en su capítulo 13, vamos a mirar esta parte de la escritura que nos da una advertencia porque ya nos ubica dentro de la gran tribulación, ¿no? Y vamos a observarlo de Apocalipsis capítulo 13, del verso 1 al verso 9. Lo vamos a hacer en dos tandas para poder entender la primera y la segunda parte. En Apocalipsis 13 nos dice la escritura en el verso 1: entonces yo me paré a la orilla del mar, dice el apóstol, y vi una bestia salir del mar con 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 coronas reales y sobre sus cabezas nombres blasfemos. Entonces, 10 cuernos, 10 gobernantes, 7 cabezas, nos dice. En sus cuernos había 10 coronas. Coronas, recuerden que es autoridad. Coronas reales, dice. Y sobre sus cabezas nombres blasfemos. Bueno, claramente es al principio nos habla que esta es la bestia que sale del mar, ¿no? ¿Quién es o a qué se refiere la bestia que sale del mar? Esto es un conglomerado o de naciones, o es un conglomerado, como podríamos hoy llamar, por ejemplo, a las Naciones Unidas, o otro conglomerado que se tenga que formar en ese momento y en ese tiempo, ¿no? Pero entendiendo que esta es una bestia que dominará sobre naciones. Por eso tiene coronas reales. Y está hablando de 10 coronas reales. O sea, estamos hablando de probablemente a nivel global este dominio. Sí, de hecho, porque la tribulación es a nivel global. En el verso 2 dice: la bestia que vi era como un leopardo, pero con patas como las de un oso, y su boca como la de león. A ella el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Acá claramente podemos entender que son naciones juntas, ¿no? Estas bestias son naciones juntas que han hecho un conglomerado de naciones, probablemente con mismas leyes, ¿no? Leyes de persecución, leyes de obviamente buscar y encontrar a todo aquel que no esté alineado a lo que es la bestia. Y dice que tiene gran autoridad en este caso. En el verso 3 nos dice: una de las cabezas de la bestia parecía que había recibido una herida mortal, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló y fue en pos de la bestia. Dice, aquí es necesaria una gran investigación sobre este verso de la Escritura. Y yo podría, por ejemplo, proponer una investigación hacia lo que fue el último imperio turco-otomano, ¿no? En cuanto a la bestia herida, que recibió una herida mortal, ¿no? Pero fue sanada, y que toda la tierra se maravilló y fue en pos de la bestia, nos dicen acá. Obviamente tienen que suceder ciertas cosas para que esto acontezca. Adoraron al dragón, verso 4, adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede hacerle guerra? Esta expresión claramente de aquel que no conoce al Padre o el poder del Padre, observará a la bestia y verá en la bestia un gran poder y dirá: ¿quién es como la bestia o quién puede hacerle guerra? Esto es en desconocimiento de el reino de los cielos y su poder, ¿no? En el verso 5 nos dice: le fue dada una boca que hablaba blasfemias arrogantes, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. Acá la Escritura nos vuelve a mencionar que la gran tribulación son 3 años y medio, 42 meses, 1260 días,
o como dice Daniel, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo es un año, tiempos en plural 2 años y la mitad de un tiempo medio año, 3 años y medio. Así que ese es el tiempo que va a tener, ¿no? La bestia, 42 meses. ¿Qué es lo que dura la gran tribulación? Verso 6. De modo que abría su boca con blasfemias contra Yahweh, para blasfemar su nombre y su gloria, su Shekinah, y aquellos que viven en el cielo. O sea que la bestia va a hablar en contra de la Torá, en contra de la Escritura, en contra de los mandamientos, e irá contra los santos también. Verso 7, le fue permitido hacer guerra contra los santos de Yahweh y vencerle, o sea, vencerá a los santos. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, mundo entero, toda la tierra completa. O sea, la bestia tendrá autoridad sobre todos, absolutamente todos. Y en el verso 8 nos dice todos los que... y entendiendo un poquito que en el verso 6 y verso 7, y verso 7 particularmente, dice que hará guerra contra los santos de Yahweh y los vencerá. Esto lo podemos encontrar también en Daniel 7:25. Daniel 7:25 dice, y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo, 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Daniel 7:25 también nos dice lo que Apocalipsis 13:7 nos está diciendo, exactamente lo mismo. Guerra contra los santos, palabras blasfemas contra el Padre, ¿no? Y autoridad sobre toda pueblo, nación y lengua. ¿Y qué tiempo? Apocalipsis 13:5 nos dice el tiempo. 42 meses, 3 años y medio, exactamente. Verso 8. Todos los que viven en la tierra le adorarán, excepto aquellos que pertenecen al Cordero sacrificado. Y desde antes de la fundación del mundo sus nombres están escritos en el libro de la vida. Verso 8, Apocalipsis 13. Toda la tierra lo adorará a la bestia, menos o excepto aquellos que pertenecen al Cordero. Y desde antes de la fundación del mundo sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y en el verso 9, bueno, nos dice, los que tengan o los que tienen oídos, que oigan. No, después del verso 10 al 18 continuaremos, si el Padre lo permite, la próxima semana. Pero es necesario entender ya de una vez por todas el tiempo de la tribulación, cómo se dará, cómo dominará la bestia, quiénes son los que no van a caer en el engaño, que son aquellos que ya están escritos en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo, dice. Después el resto adorará a la bestia. Muchos se tendrán que ganar la vida eterna en ese tiempo, porque se darán cuenta de lo que es o quién es la bestia. Pero también es importante ya sacar esta doctrina del rapto y de los 7 años de tribulación, porque esto no está en la Escritura, no lo dice. De hecho es algo muy nuevo el rapto, es del año 1800. El pueblo será arrebatado, que es guardado en ese tiempo. No, estamos hablando de las primicias, 144.000, los 2 testigos guardados en ese tiempo. Pero el resto, como dice la Escritura, Apocalipsis 12, no, la bestia irá tras ellos. El dragón irá tras ellos. ¿Tras quién? Tras los que guardan los mandamientos y la fe en Yeshua. Esto sucederá, así como está escrito. Entonces es necesario que nosotros desechemos ya esas doctrinas de hombre como el rapto secreto.
han hecho películas de esto, personas desapareciendo y que la ropa quede ahí y yendo al cielo. No, esto no va a suceder de esa manera. Cuando la tribulación empiece, los 144.000 serán resguardados. El resto, la gran cosecha, tendrá que pasar a través de la tribulación. De hecho, todos lo pasaremos de una u otra forma, ¿no? Ya sean primicias o sean una segunda cosecha. Todos tendrán una forma de pasar la tribulación. Así que, mis hermanos, es momento y cuestión de escudriñar la escritura, ya que ahí ella nos enseña y nos muestra todo el porvenir, todo lo que hoy ya está sucediendo, los preparativos también, en este caso. Así que siempre el consejo de escudriñar la escritura, como está escrito, para entender lo que ya está sucediendo y lo que sucederá. Así que bendiciones, shalom.